Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor. Los hermanos de danza también, y también los hermanos de alabanza. Si no, nos van a dar ganas de seguir cantando. Y también pues hay que ministrar la palabra y la Santa Cena. Pero no quisiera ministrar la Santa Cena sin antes trasladar algunas instrucciones respecto a esta ordenanza que el Señor dejó. Tenemos que entender varias cosas de la misma para poder hacerlo con entendimiento. Todas las cosas que hacemos en la iglesia deberían de ser con entendimiento. La alabanza debe ser con entendimiento. La adoración, el cántico nuevo, la oración, todo debe ser con entendimiento. Es por eso que incluso el Señor dijo en algún momento que las oraciones no debían de ser vanas repeticiones, porque ya son prefabricadas, ¿verdad? Y entonces dice que los gentiles piensan que por su palabrerío serán oídos, sino que todo tiene que ser con entendimiento que brota del corazón. Entonces la Santa Cena debemos entender que es una transición de un pacto a otro. Tenemos que entender básicamente eso para poder luego comprender otras cosas. Digamos, siempre de la misma transición. Digamos, el Señor siempre, desde Levítico 23 había determinado que los israelitas celebraran 7 fiestas. Dentro de las 7 fiestas que el Señor le había dicho a los israelitas que celebraran, 3 de estas tenían ellos que subir anualmente. Todos los varones tenían que subir a Jerusalén. Era una sombra extraordinaria esa, desde luego, ¿verdad? Preciosa. Pero dentro de ellas estaba la Pascua. Inmediatamente después de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, cuando ellos celebraban la fiesta de la Pascua, ellos ya estaban preparados para la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque no les quedaba tiempo de terminar esta fiesta y prepararse para empezar la otra. Entonces ellos preparaban las 2 festividades de una vez. Se preparaban. Dentro de la preparación, por ejemplo, había que quitar toda la levadura de la casa. Es decir, no se podía participar de la fiesta de la Pascua si había levadura en la casa. La levadura sabemos que es una especie de hongo que trae un proceso de descomposición, ya sea en el pan o ya sea en el vino. Interesante esto que le estoy diciendo, porque cualquiera de los 2 elementos, digamos, en el vino lo iba a fermentar, ¿verdad? La levadura, una especie de levadura. Y en el pan pues lo iba a inflar. Entonces ellos, cuando celebraban la fiesta de la Pascua, se tenían que cuidar de tener cosas que pudiera sacar de ahí si tenían fermento, porque el día siguiente empezaba la otra fiesta. A tal punto que hoy incluso cuando ellos celebran su fiesta esta que le estoy diciendo, le ponen un premio a los muchachitos, esconden levadura en la casa y les ponen un premio para ver quién la encuentra. Y el que encuentre la levadura, que es figura del pecado, desde luego, la levadura, guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, dijo el Señor, ¿verdad? Y todo eso que hemos conversado en algún momento. Pero lo que yo quiero que nos enfoquemos era en la transición que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, el Señor viene, se sienta en lo que se ha dado en llamar la última cena. Pero yo no estoy de acuerdo con que se le llame la última cena. Mire, mire, hermano, si yo hubiera nacido pescado, yo hubiera sido salmón, fíjese. Porque el salmón siempre va en contra de la corriente, va. Por ejemplo, ese término que decía George, de que todo el mundo dice que nadie está por encima de la ley. Y yo digo, eso no debería de ser. La justicia sí tiene que estar por encima de la ley. Y así hay otras cosas, ¿verdad? Dios mío. Pero ayúdame, Padre, ore por mí. Ayúdalo, Señor. Dígale, ay, gracias, hermano. Volviendo al punto. Entonces, el Señor está ahí
y va a hacer una transición. Yo no le llamaría la última cena, yo le pondría la primera cena. ¿Por qué razón? Porque esa fue la última Pascua autorizada en aquel tiempo. Y no quiere decir que la última que se iba a celebrar, porque el Señor dijo que la iba a volver a tomar cuando viniera de regreso. Entonces, eso no era ni la última Pascua, sino que lo que el Señor hizo fue ponerle una pausa. Y dijo, esta fiesta queda en stand-by. ¡Pau! ¿Por qué? Porque voy a tratar con otro pueblo que ahorita todavía no es pueblo. Voy a tratar con una nación que en este momento no es nación. Entonces, ay, hermano, denle fuerte su aplauso al Señor. Fíjense qué tremendo. Todavía no, mire, todavía no estaba la nación y él ya tenía los elementos para la nación. ¿Por qué digo esto? Porque así es Dios. Todavía no estaba Adán en funciones, y Dios ya le había hecho brotar de la tierra todo árbol delicioso a la vista y al gusto al paladar. O sea que todavía no había llegado el que se los iba a comer y Dios ya había hecho la comida. Así que no se preocupe si está pasando hambre, es porque usted quiere. Si Dios ya le hizo la comida a usted, Ok, ahora, pero no nos desviemos del tema. Entonces ahora este señor aquí y dice, voy a instaurar una nueva modalidad. Pascua, stand-by. Ahora se va a llamar coinonía, comunión, Santa Cena. Y de aquí en adelante, todo el que sea salvo, lo voy a hacer una nación santa. Esa nación santa que nació en un solo día, yo la voy a hacer y le voy a dar Santa Cena. Ahora, aquí tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. La Pascua era para los judíos. Si había algún extranjero, tenía que ser prosélito y no la podía comer de la misma manera como la comían los judíos. Tenía sus prohibiciones. Pero la Santa Cena, la nación nueva que el Señor iba a hacer ahora, que es usted y que soy yo. Y hermano, disculpen, pero esto sí lo tenemos que saber bien nosotros. Porque la ciudadanía esta que nosotros tenemos es adquirida, no por nacimiento natural, sino sobrenatural. A ver, déjeme explicarle esto que le estoy diciendo, hermano, porque miro a algunos que me quedaron viendo así. Déjeme explicarle con un ejemplo. En Estados Unidos, que menciono Estados Unidos porque tenemos 12 millones de inmigrantes latinoamericanos que dicen que están viviendo ilegalmente allá, pero que los pueden legalizar en cualquier momento. Ellos lo primero que tienen que hacer para obtener la ciudadanía es tener 5 años de residencia legal. Después optan por la ciudadanía. Después de tener, cuando les van a dar la ciudadanía, les hacen un examen. Y les empiezan a preguntar cosas. ¿Quién es el presidente? No, esta está muy fácil, ¿ah? Les dan un listado de 100 preguntas. Los sientan ahí y les empiezan a preguntar. ¿Quién es el diputado de tu distrito? Mire. Y si no la saben, ¡fuera! Pero si alguien tiene nacionalidad por nacimiento, no le hacen preguntas. Por ejemplo, dígame usted, ¿cuál es el diputado de su distrito aquí en Guatemala?
Le quito la ciudadanía. Ustedes les preguntan, ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿Quién fue? ¿Y el de Guatemala? Bueno, ok. Por poco le quito la ciudadanía. Era el brigadier, porque era brigadier. Bueno, hay mucha tela que cortar. No nos metamos en ese lío. Pero ya me di a entender con el ejemplo. Ellos, para optar a la ciudadanía, les tienen que hacer una serie de preguntas porque tienen que tener conocimiento. ¿Ok? Nosotros nacimos acá y cuando usted nació y le cortaron el ombligo, nos le dijeron, ¿cuál es tu diputado? Porque si no, con mucha razón usted hubiera llorado. Ok. Pero resulta que ahora que crecimos, el Señor nos salvó por medio de su sangre bendita. Nos hizo reyes y sacerdotes, nos dio una serie de cosas hermosas. Denle un aplauso al rey. Le voy a decir otra cosa que nos dio. Y hay algo que todavía no han logrado entender muchos hermanos, pero es entendible que no lo entiendan. Porque para eso se requiere que se aprendan las 100 preguntas. Una de ellas es que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde esperamos a un Salvador? El Señor Jesucristo. Eso no lo escribí yo. Eso está en la Constitución de esta nueva república, de esta nueva nación llamada la Iglesia, de la cual usted es mi conciudadano. Aleluya. Pero aquí tenemos otro problema. Mire pues, aquí tenemos otro problema. Porque viene el Señor y toma de diferentes pueblos, etnias, estados, y nos hace solo una nación. Entonces tenemos que despojarnos de un montón de cosas. Por ejemplo, digamos aquí mis hermanos que vienen de México, que todavía nos acompañan, pues ellos tienen la misma ciudadanía nuestra en los cielos. Hay gente que de diferentes nacionalidades, pues, pero viene Dios y dice, yo voy a sacar de todas las naciones y voy a hacer una sola nación. Una sola. Ok. Pero todos tienen diferentes costumbres, Señor. Le voy a decir un ángel. Vos cállate, le dijo el Señor al ángel. No te metas. Aprende, listen. No, los ángeles, ese haber sido Judas, ese no fue un ángel. Entonces, la forma como lo estaba haciendo la Pascua, los judíos, ya no se le podía imponer a los gentiles. Ese fue el primer problema que sucedió. Bueno, no el primero, pero fue uno de los primeros problemas y que están relatados en el libro de los Hechos en el capítulo 15, cuando unos querían imponerle la circuncisión a los gentiles que se convertían al Señor. Y entonces los apóstoles tuvieron una reunión, el cuerpo colegiado apostólico de ese tiempo se reunió y tomaron una decisión y dijeron, no les impondremos mayor carga que esta, que se aparten de los ídolos y que se aparten de comer cosas con sangre y ahogado. Eso es todo. Entonces salió la orden, una normativa de derecho que se llamaría enmienda a la ley. Bueno, saber cómo, ¿verdad? Hoy vine pero abogado yo, hermano. Bueno. Y entonces, lo mandaron pues. Pero había unos cuates que llegaban a la iglesia, pero que no se sujetaban. Eso, gracias a Dios, en este tiempo ya no se da. Entonces viene el apóstol, los apóstoles,
y mandan a decir lo siguiente: puesto que algunos hermanos que salieron de esta iglesia, de en medio de nosotros, pero que nosotros no los enviamos, han llegado hasta ahí con ustedes diciendo que los gentiles se tienen que circuncidar. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, y les dan nuevas normas para la nueva nación. Esa nueva nación parece el nombre de partido político, pero me doy a entender, ¿verdad? Entonces no me tengo que circuncidar el gentil que se acaba, porque él estaba decidido, él había tenido un encuentro con Dios. Pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Dijo, no tengas pena, no lo tenés que hacer. Bueno, gloria a Dios, dijo. ¿Y tengo que celebrar la Pascua? No, esa se quedó en stand-by. ¿Y qué tengo que celebrar? La Santa Cena. ¿Y cómo la tengo que celebrar? Aquí viene otro problema. Como la celebraron allá en el aposento alto del Señor, porque hay 3 aposentos altos: el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo celebraron? ¿Y cómo lo celebraron? Con panes sin levadura. ¿Y el vino cómo era? Pues era un vino que no atarantaba. Ok, entonces, dijo alguien por ahí, algún huizache espiritual, dijo: entonces, en la iglesia del Señor Jesucristo se tiene que comer la Santa Cena con panes sin levadura y con jugo de uva no fermentado, porque así se hizo en el aposento alto del Hijo. Pero se le olvidó que esta era una nueva nación y que más adelante el apóstol Pablo a los corintios les dice: ¿cómo está eso que están tomando ustedes la Santa Cena? ¿Cómo dicen que dijeron? ¿Se ponen a beber? ¿Que no tienen casa a dónde chupar? No dijo así, ¿dónde emborracharse? Dijo. ¿Por qué lo vienen a hacer a la iglesia? Pero note usted que no les dijo, por favor, no les dijo. ¿Por qué están trayendo vino con cierto grado de alcohol? ¿Se va a ir al infierno? No les dijo eso. ¿Por qué no les dijo eso? Porque era una nueva nación que tenía diferentes costumbres y entonces lo que importaba en ese momento era la ordenanza. El pan era con levadura seguramente, pero el aposento alto del Hijo no era con levadura. Era una transición. Entonces ahora tenemos que asimilar muchas cosas. En esa transición, lo que tenemos que asimilar es que Pablo le dice a los corintios: ustedes cuando celebran la Santa Cena no la están celebrando bien porque se emborrachan y cada uno se apresura, traen su comida, avergüenzan a los que no tienen nada. Así no es. Entonces tuvo que haber una modificación en la nueva nación, en la nación santa. Mejor le voy a decir nación santa, no nueva nación. En la nación santa. ¿Cómo se puede hacer? Como su conciencia no lo acuse. Pero que tiene que ser jugo de uva, tiene que ser jugo de uva. ¿Por qué razón? Porque hermano, mire qué impresionante es esto. De todos los jugos que se sacan de todos los vegetales, frutas, lo que sea, en la Biblia solo hay un jugo al que se le dice sangre. ¿Sabe cuál es? La uva. Sangre, se le dice sangre. No se le dice sangre al jugo de naranja. Ni se le dice sangre ay Dios mío, ni se le dice sangre a ningún otro jugo, solo al de uva, porque es una tipificación de la sangre del Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy la vid verdadera. Porque de la vid pues se obtiene la uva y de la uva se obtiene el vino o el jugo de uva. Entonces era la sangre de Cristo. Entre paréntesis tengo que hacer una aclaración. En la revista de ahora se llama Leyes Injustas, ¿verdad?
Bueno, la legalización de la iniquidad, pero está hablando de las leyes injustas. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de algunas cosas que son legales y que también son razonables. Por ejemplo, hay países en donde si usted le da a un muchachito, le provee un líquido que tenga algún grado de alcohol, que no sea un jarabe para la tos, porque esos también tienen alcohol, hermano, algunos. Pero si usted le da algo así, usted puede ser señalado de corrupción de menores, porque les está dando, según ellos, guaro. Entonces, cuando celebramos la Santa Cena, yo les empecé a decir a los pastores de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos, mucha, a los niños denle jugo de uva. Hermano, y a los adultos, ¿será que compramos para todos? Tenemos que explicar mucho, como ustedes quieran. Entonces, lo que hicimos acá nosotros, acá, es, y por eso se les van a estar pasando así de esa manera. Van a estar pasando el vino que siempre le hemos dado, que tiene un bajísimo grado de alcohol, incluso las hermanas lo rebajan un cacho. Sí, me parece que le echan un cachito de agua o no sé qué le echarán, ¿verdad? Pero hay gente que tiene, que, perdón por lo que voy a decir, no se va a ofender nadie, pero que tal vez tienen, ¿cómo decirlo?, algún impedimento que no están libres. No están libres y por eso no pueden tomar la Santa Cena de esa manera. Déjenme explicarle por qué digo esto. Ay, Padre Santo, me metí en líos, pero no fui yo al final de cuentas de la Santa Cena y ahorita voy. Espérame, porque tengo que contarle un montón de cosas de la Biblia, pero tenemos 4 cultos. Mire pues, supóngase que hay una hermana que su papá llegaba bolo a la casa. Y cuando llegaba, le pegaba a la mamá. Y se acercaba a esta muchachita para quererla acariciar, no de mala manera, pero para quererle decir, mi amor, vení para acá y te traje un tu dulce, ¿verdad? Amor paterno empujado por el alcohol, ¿verdad? Y entonces la muchachita sentía la estocada. Decía, guácala. Y por años ella estuvo así. Ella creció y dijo, jamás me voy a casar con un bolo. Llegó a la iglesia. Ella llegó a la iglesia. Y ahí estaba en la iglesia y el hermano un día fue a la Santa Cena y tomó Santa Cena. Pero como ella tiene una falta de liberación en su corazón y en su nariz, solo entró él y empezó. Los sabores y los olores le pueden recordar a uno el pasado. ¿Usted no vio Ratatouille? ¿Sí vio Ratatouille? El Ego es ese crítico de Mangiari. Cuando le dan el plato, lo trasladan a cuando era niño, se le cae el tenedor, se le cae el lapicero, porque lo trasladaron hasta allá. Entonces esta muchachita que le estoy hablando, cuando su esposo, ¿qué tal mi amor? Ya vine de la iglesia. ¡Mua! Ella, Ratatouille. Y empieza ella. ¿Qué pasó? ¿Estás bebiendo? No, mi hija, ¿cómo vas a creer que esté bebiendo? Yo fui a la iglesia. ¿Y por qué traes esa gran estocada? O sea, exagerada, porque ella necesita liberación. Hubo Santa Cena y con vino la dan. Sí, con vino.
Y usted convino en tomar vino. ¿Sí? Bueno. Se volvió un gran lío. Ella pide una cita urgente para hablar con el apóstol, reprenderlo por esa práctica pagana. Entonces yo le voy a tener que decir: no, mamita, no hay problema. Si tu conciencia no te lo permite, en la próxima Santa Cena te voy a dar un vaso que tiene jugo de uva y lo vas a poder distinguir. Hermanos, ¿quiénes son los que me están ayudando? ¿Cómo son los vasos? ¿Quieres un tu vaso? No, solo te voy a enseñar el vaso. Pero también hay niñitos, okay, los hermanos de video me van a tener que ayudar. ¿Y aquí cuál es cuál? El transparente es el de jugo de uva. Este es vino. Y yo tengo aproximadamente unos, ¿qué? 30 años de tomarlo con vino, desde que mi apóstol dijo que con vino lo íbamos a hacer. Es con vino. Pero le estoy dando la opción a alguien que tal vez era alcohólico y todavía siente que no ha sido liberado. Si es un niño o si es la hermana que le mencioné. Gracias, hermano. No, según su conciencia. Según su conciencia. Y que nadie lo juzgue por su conciencia. De todos modos, los dos son jugo de uva. Hermano, ¿y por qué no lo ponen todo parejo? Como una camarera de hace años que yo viajaba a Cobán, hermano, y había un hotel allá que se llamaba el Hotel Central. Estoy hablando de hace 35 años, a ver cuánto. Y había una camarera que se llamaba Margarita. Y nos sentábamos todos los viajeros y todos los visitadores médicos ahí. Y Margarita, a mí me traen mis huevos con chirmol, estrellados con la yema tierna. Muy bien, apuntada la Margarita. A mí con la yema cocida, sin chirmol. Y la sal se la echo aquí. Está bien. A mí revueltos, pero el tomate y la cebolla lo frían antes de echárselo. A mí, hermano, ya después de 10 platos, un día la Margarita dijo: ¡charás! Dijo, revueltos para todos. Se enojó la Margarita, hermano. Revueltos para todos. Y todos tuvimos que comer huevos revueltos. Alguien podría pensar así, pero es una transición y por lo tanto yo le quiero dar a usted la libertad para que usted también sienta eso, la libertad. Porque la Santa Cena, una de las cosas que nos anuncia es libertad. Ahora, en esta situación, ya me dio a entender, ¿verdad? Y a los niños, sí, definitivamente jugo de uva. Por orden apostólica. Niños, jugo de uva. No, que yo quiero de la otra porque cada vez que la tomaba me dormía. No, estamos exagerando. Hermano, por favor, no me juzgue. Todavía que fuera una copa más o menos así, o como la que a veces ponen acá, que es una mole. No, es así. Pero yo repito, por cuestión de conciencia, todos modos es jugo de uva. Uno está fermentado y el otro no.
Puede ser que me haya metido en un problema hoy porque muchos hermanos, ay, qué bueno que lo van a hacer así y no nos preparamos con suficiente jugo de uva. Se van a tener que tomar el vino de todos modos o algo. Pero le echaron agua a las hermanas. Entonces no quiero, porque la Biblia dice, tu vino ha sido rebajado con agua. No, eso es otra cosa, hombre. Entonces, ahora para mí es bien importante esto, la Santa Cena, y usted conoce, es testigo usted de que tenemos varios años de estar enseñando acerca de la Santa Cena. Yo no sabía por qué. Tenía mis sospechas, pero yo he entendido que Dios está llamando a un grupo de personas en todo el mundo, dentro del cuerpo de Cristo, con cosas bien especiales. Porque son familia, aunque uno tal vez vive en Rusia, otro en la China y otro en Guatemala. Y a mí, fíjese pues, parecería que ahorita voy a cambiar de tema. Parecería como que si fuera un jugador de fútbol y voy por la punta izquierda, aviento la pelota ahí hasta el otro lado. Y ahí tiene que haber alguien para tomarla. Pararla de pecho, bajarla. O sea que usted tiene en este momento que ser hábil. Resulta que, ya tiro la pelota ahorita, resulta que a mí el Señor me llamó al apostolado hace 16 años. Hermano Sergio, ¿qué tiene que ver eso con la Santa Cena? Cállese, no le estoy diciendo que tiré la pelota de una parte de la cancha a la otra parte. Cuando el Señor me llamó al apostolado, si el que lo quiera creer, pues que lo crea, y el que no, tiene derecho a dudarlo. Yo no tengo problema con eso. Yo sé que a mí me pasó y es suficiente para mí. El Señor me habló. ¿A poco? Entonces el Señor habla. Sí, habla. El que hizo la boca, ¿no hablará? Claro que habla. Entonces el Señor me habló. Yo estaba profundamente dormido y utilizó la primera parte de eso a mi esposa, que empezó a decir: Sergio, 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 Sergio. Mire qué abusiva como me dice. Sergio me dice, en vez de decir reverendo. Bueno, volvamos pues. Usted me empezó a decir, yo estaba dormido, perdón hermano. Y me empezó a decir, Sergio, Sergio. Y yo dormido, pero yo oía a lo lejos, Sergio, Sergio. Entonces me desperté. Me desperté. Y cuando me desperté, ella me dijo, Sergio, cubrime. Y entonces yo la iba a tapar. Dije, de plano que la tengo destapada. Le arranqué la sábana en las locuras esas del sueño de uno que siente que lo va persiguiendo el anticristo y se quiere esconder, ¿va? La dejé ahí. Pero cuando la voy a tapar, ella está tapada. Pero a esas alturas yo ya estoy lúcido. Y entonces hay una voz en ese momento, que no era la de ella, sino la del Señor directamente, que me dice, no es el verdadero ayuno que yo escogí, que cubras al que está descubierto. Y entonces a continuación me dijo, a partir de hoy, muchas iglesias van a venir a pedirte cobertura y tú no te vas a negar. Inmediatamente yo, no es que me sepa toda la Biblia de memoria, pero localicé que ese versículo estaba en Isaías 58. Entonces cuando me despierto empiezo a ver todo el capítulo 58 y encuentro una cosa, pero tremenda, hermano, pero impresionante para mí. A mí el Señor me habla así. Y yo tengo que ir a investigar y me sigue hablando. Entonces, así rapidito, hermano, Dios mío, ¿cómo cuesta aquí con usted, hombre? No, ya voy. Cuando me pongo a estudiar, dice el verso, lo que dice, ese que le estoy mencionando, dice, no es el verdadero ayuno que yo escogí que partas tu pan con el hambriento. Y cuando lo estoy leyendo, el Señor me dice, ese es tu ministerio de maestro. Porque a mí me reconocieron como maestro hace aproximadamente unos 33 años de la palabra, y está en ese orden. Y que recibas en tu casa al que no tiene a dónde ir,
Y me dijo el Señor, ¿ese es tu ministerio de pastor? Porque yo tengo 27, ese fue después, tengo 27 años de ser pastor a tiempo completo acá en esta iglesia. Y por último, al que me estaba llamando y me dijo, este es tu ministerio de apóstol. Ese tengo 16. O sea que tengo 33 años de ser maestro, más 27 de ser pastor, más 16 de ser apóstol. Súmelo y esa es la edad que tengo. Entonces empecé a agarrar y a desglosar Isaías 58. Y el Señor me lo abría y me lo abría, y habían veces que lo cerraba y no entendía nada. Entonces me iba a leer otras partes de la Biblia y regreso de vez en cuando a Isaías 58 y nada. Pero, diga conmigo, pero, gracias por ayudarme a predicar. Pero, cuando voy leyendo los diferentes versículos y lo que estoy viviendo, me quedo impresionado. Resulta que en el versículo 14, que es el último de Isaías capítulo 58, dice lo siguiente. Y aquí es en donde empieza la prédica, hermano. (58:14) Entonces te deleitarás en el Señor. Aleluya, ese es otro tema. Porque en el movimiento en el que Dios nos ha llamado, si usted le quiere llamar movimiento, como le quiera llamar, en este fluir que Dios nos ha llamado, no debería de ser una religiosidad, sino que un deleite. Usted debería estar aquí por deleite, no por obligación. Y yo sospecho que usted está por deleite porque hace unos esfuerzos para venir, hermano, que Dios mío. Pero eso es otra cosa, ese no es el tema en este momento. Te deleitarás en el Señor, aunque es hermoso, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Este es el arrebatamiento. Pero es mi capítulo. Pero mire lo que dice a continuación: te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Denle un aplauso al Rey bendito. Y entonces me quedo yo, wow, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces me voy a averiguar cuál es la heredad de Jacob, cuál es la herencia de Jacob. Ese también es otro tema. Pero de Jacob, ¿qué es lo que se puede comer? Porque eso fue lo que Esaú no entendió. Porque hermano, al final de cuentas, la bendición era para Esaú, pero él la rechazó. Él le cayó a Jacob. Porque siempre hay una bendición. Siempre hay una bendición que está sobre las cabezas, sobre las familias, sobre las iglesias. Y Dios está diciendo, quiero bendecirte, quiero bendecirte. Y alguien que dice, yo no quiero eso. Pero hay otro que se le cae la baba por esa bendición y dice, tráigame ese. Aquel no quiso entrar a la cena, pero este va a comer lo que quiera en la cena que yo he preparado. Venga para acá. Siempre hay alguien deseoso de la bendición. Yo estoy deseoso de la bendición. Anhelo la bendición de Dios y yo sé que usted también. Ok. Entonces Jacob tiene un montón de cosas, pero ¿cuál es su heredad que se puede comer? Entonces me encontré con este versículo precioso, Génesis 27:37. Pero Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo. ¿A quién? A Jacob. Ok. Pero eso no se puede comer. Lo he puesto por señor tuyo. Eso no se puede comer. Pero es parte de la herencia. Y le he dado por siervos a todos sus parientes. Esa es la herencia de Jacob. Pero eso tampoco se puede comer. Tráigame un pariente
asado, 3/4. No. Pero mire, y mire lo que sí se puede comer. Y con grano y mosto lo he sustentado. Eso sí se puede comer. Pero aquí tenemos que hacer una salvedad. Hay algunas versiones que dicen trigo. Hay otras versiones que dicen grano. Si yo le doy esto a usted, ¿qué es esto? ¿Espiga de qué? Vale. Y usted tiene hambre. Coma, hermano. Coma. Hermano, de veras, solo que tuviera mucha hambre. O que fuera usted demasiado inquieto, como cuando era patojo y venía y comía sonpopos fritos. A mí me han dicho eso, hermano. ¿Usted no comió sonpopos? No, le digo, jamás ha entrado cosa inmunda por mi boca. Bien, hombre, los freía, les echaban no sé qué. Tal vez es por curiosidad. O como cuando uno va al Perú, hermano, y le dan cuy. Y el cuy es una rata, un poco más engordada, pero aquí le dirían tacuacín quizá, ¿eh? Bueno, volvamos al trigo. Lo he sustentado con trigo. Pero realmente el trigo es una gran bendición. Pero tiene que haber un proceso. ¿Qué se saca del trigo? Harina. ¿Y qué se saca de la harina? Ah, vaya. ¿Y qué se saca del pan? Panza. Ok, no. No, hombre, hermano, hablemos en serio, por favor. No me haces favor de meterlo ahí, que no. Entonces, fíjese bien, pues. La heredad de tu padre Jacob es trigo que se procesa a harina, se le echa aceite y tiene panito, pan. Mosto en algunas versiones, y como usted sabe que se dice de 5 maneras, se dice vino en hebreo, y una de estas es, se puede traducir acá, mosto, pero es vino. Entonces, tu heredad con la que yo te voy a alimentar, con la que yo te voy a sustentar, es pan y vino. Aunque no te llames Marcelino. Lo que a mí me asombra es que eso está en mi capítulo 58. Y lo más tremendo es que está en el último versículo. Y lo más impresionante es que lo último que se dice, porque después de eso solo se dice, porque la boca de Jehová ha hablado. Bueno, tal vez en algún momento el Señor me va a mostrar eso también, algún rema, porque la boca del Señor ha hablado. Pero que me van a alimentar a mí y a los míos con pan y con vino, para mí, hermano, lo que quiere decir es, te voy a dar la revelación de la Santa Cena para que te haga andar en las alturas y puedas cabalgar en las alturas. Denle un aplauso al Rey bendito. Wow. Entonces, por eso tengo que explicar un montón de cosas antes de tomar la Santa Cena. Incluso lo del mosto, lo del vino, perdón, y lo del jugo de uva, lo tengo que explicar. Porque yo le dije que lo que hagamos lo tenemos que hacer con entendimiento. Entonces, si no se le enseña a la gente y solo se pasa, la gente no le atina. Hermano, pero ¿qué es más efectivo? ¿El jugo de uva o el vino? No, hombre, lo efectivo es tu fe. Eso es lo efectivo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces quiero parar un momentito acá. Mientras el tiempo sigue avanzando, el reloj
detén tu camino, pero solo un ratito. Esta palabra que sale acá, ¿qué pasó? Esta palabra que sale acá, la voy a tener que señalar de esta manera porque no sé por qué razón, lo he sustentado. Esta palabra obviamente nos va a vincular dentro de toda la Biblia todas las cosas de pan y vino, porque dice que con eso nos han sustentado a nosotros. Y pan y vino es semejante a Santa Cena. De ahí que la mayoría de las veces que aparezca esta palabra tiene que ver con un resultado que se da como consecuencia de haber tomado la Santa Cena. Espero estarme dando a entender, hermano. La palabrita esta se dice Samac. Y ese es el número, por si usted lo quiere averiguar, se lo pongo. No es porque pretenda yo hacerle creer a usted que yo sé hablar hebreo, hermano, si a duras penas puedo con el español, pero con un amansaburros uno se puede comunicar en cualquier idioma. Imagínense que tengo unos de mis hijos que están aprendiendo italiano y les hablo en italiano yo, les texteo en italiano. Y me dicen así, ¿qué pasó? ¿Tú también estás aprendiendo? No, mi teléfono tiene una cosa que se llama traductor. O sea que sí se fue, ¿eh? Bueno, ok. Entonces, no es que yo sepa hablar hebreo, pero tan facilito que es agarrar un diccionario y ver Samac. Entonces, lo puedo hacer yo, lo puede hacer usted. ¿Y sabe por qué se lo pongo también? Hermano amado, porque yo no quiero que usted dependa de lo que yo le digo, sino que yo lo que quiero es que usted dependa de lo que Dios le dice en las herramientas que Dios nos ha dejado. Porque las herramientas que nosotros tenemos en la actualidad son, hermano, miles de hombres y mujeres valientes e inteligentes dedicaron toda su vida para que nosotros tengamos a nuestra disposición eso. Por ejemplo, decir la Strong Concordance. La Strong Concordance se hizo sin computadora y se llevaron no sé cuánto tiempo, se llevó, estoy hablando de varias décadas, creo que fueron más de 100 años. Y más de 200 hermanos. Y ahí tiene la Strong Concordance. Ahora usted solo apacha un botón y ¡plum! Y ni así quiere estudiar algunos. Y todavía dice, oh no, pero es que ahí les habla la... No, ese es el cúmulo de bendición que Dios derramó por generaciones y que a nosotros nos quedó la sustancia, hermano. La esencia. Gloria a Dios, la esencia, lo único que hay que hacer es echarle agüita. Yo me recuerdo que cuando íbamos a la sala de la mamá de mi esposa, ella nos decía, ¿quieren cafecito? Sí, decíamos, ¿dónde está el instantáneo? No, a saber cómo hacía ella, pero tenía un frasquito de este tamaño, con esencia. Y nos decía, ¿cuánto le teníamos que echar? Le echaba y salía bien chilero. Entonces, lo que nos han dado a nosotros es esencia. Por eso le pongo eso. Vaya, investíguelo y dése cuenta que yo no me lo estoy cuenteando ni es antojadizo lo que le estoy diciendo. La palabra es Samac. El número es 5564 y se traduce de diferente manera en diferentes versículos. Aparece 49 veces en la Biblia esa palabra. De las 49 veces que aparece, 25 veces, casi el 50%, aparece de esta forma: pondrán sus manos sobre. Pero recuérdense, con esto lo he sustentado. Samac, con esto lo he sustentado. Ahora resulta que la misma palabra, cuando se traduce acá, dice pondrán sus manos sobre. Leamos el verso completo.
Padre Santo, tengo que finalizar, pero espérenme un rato. Éxodo 29:15. También tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Samac. En otras palabras, cambiemos de una vez, parafraseemos según lo que le he estado explicando. También tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos se sustentarán sobre la cabeza del carnero. Oh, hermano, qué cosa más linda. Esto es lo último que voy a explicar en este momento, y después en los siguientes servicios vamos a ver cómo le hacemos. Pero quiero dejar bien claro: Samac, sustentar. Te he sustentado con la herencia o la heredad de Jacob. ¿Cuál era de Jacob? Trigo y vino, pan y vino. Ok, Santa Cena. Eso es lo que te sustenta. Ok, esa palabra sustentar se utiliza acá para decir poner la mano sobre. ¿Para qué? ¿Para qué iban a poner la mano sobre en este momento? ¿Alguno de ustedes tiene Biblia? ¿Sí trajeron Biblia en esta iglesia? ¿Usan Biblia? No. Sí. ¿Perdón? Fíjate, bueno, para que el carnero llevara los pecados, dice el hermano. Sí, eso se hacía en el día de la expiación, pero aquí no. Aquí no. Era para la consagración de los sacerdotes. Así dice ahí. El título de la serie. Exacto, ese título es importante. ¿Cómo dice que dijo el título? Capítulo 29 dice el título de las Américas: consagración de Aarón y de sus hijos. Ahí está. Entonces, ¿cómo se consagran? ¿Cómo se ordena sacerdotalmente a alguien? Mire, pues, sí, tiene razón, pero ¿cómo hiciera yo? Hermano, ¿me prestaste una muleta? Solo una. Mire, pues, espero no caerme. Sería apóstol caído, reprendo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué estoy haciendo ahí? Samac. Me estoy sosteniendo, apoyando, sustentando sobre esta muleta. Ahora resulta, muchas gracias, hermano. Ahora resulta que el sacerdote, para llegar a ser sacerdote, se tenía que samac. Apoyar, sustentar, sostener sobre la cabeza del carnero que iba a ser sacrificado. Más claro, para mí, no canta un gallo. Si vamos a ser ordenados sacerdotes, si vamos a tener un oficio sacerdotal para el cual hemos sido llamados, porque Apocalipsis 1 lo dice desde el verso 5 hasta el 7, que hemos sido constituidos un reino de sacerdotes. No solo reyes sacerdotes, hay una versión que dice un reino de sacerdotes. Quiere decir que todos nosotros somos sacerdotes, todos. Pero no vamos a poder ejercer bien el sacerdocio en nuestra casa, en nuestro lugar, en nuestro trabajo, en nuestro país, en nuestra iglesia. No lo vamos a poder ofrecer bien, no lo vamos a poder ejercer adecuadamente si no nos sustentamos, apoyamos, sostenemos en la cabeza. Y la cabeza se llama Jesucristo. Cuando nos den un aplauso al Rey bendito. Ahora, denle un aplauso bien fuerte al Rey. Ahora, hoy sí tengo que finalizar, pero espérenme. Quiere decir que cuando tomas la Santa Cena, estás haciendo memoria de tu herencia, estás apoyándote en Cristo. Estás diciéndole, si no fuera por tu cuerpo y por tu sangre, yo no podría hacer nada. Dependo totalmente de ti, separado de ti, nada
puedo hacer. Eso es lo que le estás diciendo en medio de la Santa Cena. Es una declaración ¿cómo decirle? Es una declaración no solamente de amor, sino que, no me gusta utilizar la palabra, pero está en la Biblia también, es una declaración de impotencia personal, pero que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso la Biblia dice que hemos sido hechos ministros de un nuevo pacto, pero ministros efectivos, poderosos. Pero no es nuestro propio poder, sino que estamos haciendo esa proclama ahí. En otras palabras, y ya para ir finalizando, porque esto es prácticamente una introducción al tema que tenemos que conversar. Por eso hicimos tantas referencias hacia algunas cosas que algunos ya saben y otros no, y aclaraciones. La Santa Cena es recordarnos de Jesús. En pocas palabras, haced esto en memoria de mí. Cada vez que esto hagáis, mi muerte anunciáis. Este vino no lo beberé sino hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Estamos hablando de recordarnos del Señor, de recordarnos de su muerte y de anhelar, y de su resurrección, y de anhelar su próximo retorno, que ya lo vemos, hermano. Ya es como que está ya la gente en el teatro y que ya va a salir el actor principal y dice, ahorita sale, ahorita se encendió una luz, toda la gente empieza a aplaudir, ¿verdad? Y que si no es él, ¿verdad? Así estamos nosotros sentados en el teatro del mundo, por decirlo así, viendo todos los acontecimientos, y que hay una revuelta en Israel porque un judío ortodoxo mató a 6 gays y los apuñaló, y porque alguien quemó a un bebé de 18 meses de una casa palestina, le echaron la culpa al gobierno israelita, y pum, se volvió un gran lío en la explanada del templo, y el ejército, eso sucedió ayer. Y el ejército tuvo que desalojar a todos los que estaban en el monte, en la explanada, los tuvo que sacar, porque estaban apedreando desde ahí a los que estaban en el muro de los lamentos. Hermano, uno dice, Padre Santo, ¿no será que ya nos quedamos? Dicen algunos, ¿verdad? No se han quedado. Por eso cada vez que venimos a la iglesia y miramos a toda la gente, todavía no ha sido el arrebatamiento, todavía no, vino el hermano, no, pero el hermano no es garantía, dice alguien, porque son malos, hermano. Hay unos hermanos que son malos. Entonces hoy, en el nombre del Señor Jesús, vamos a tomar la Santa Cena para ser sustentados con la herencia de Jacob.